Bueno, por actualizar un poco, bueno, por poner sobre la mesa los últimos datos, creo que, si no me equivoco, son del 2020, en relación a la última revisión, en la última estadística subió considerablemente. El total de suicidios en el año 2020 fueron 3.941 personas, ¿vale? Muertes que se consideran suicidios, porque hay luego también una cifra alta de caídas, de ahogamiento, de accidentes de tráfico, que detrás de esos datos también se supone que hay algunas que son accidentes autoprovocados, ¿no? Se pueden considerar como suicidio. Entonces, una estimación a la baja sería esos datos oficiales de 3.941 suicidios al año en España. Echando cálculos, yo estuve sumando los fallecimientos por suicidio en Andalucía del año 2000 hasta hoy. Y bueno, pues si lo sumáramos todos, suman cerca de 18.000 personas. Eso implica, bueno, podemos imaginar que desde el año 2000 hasta ahora hubiera entrado un virus en Pozoblanco y una población como Pozoblanco hubiera quedado totalmente desierta, ¿vale? Es decir, son datos preocupantes. Implica, bueno, eso son las muertes, pero los intentos de suicidio en España son 70.000 al año. Eso implica una urgencia cada 7 minutos y medio. Es decir, son datos realmente importantes, y en total unas 11 personas al día aproximadamente, una persona cada 2 horas y media. Ha subido también en relación al año anterior entre menores de 15 años, las muertes por suicidio. En el año 2019 eran 7 personas, y sin embargo este año han sido 14, el doble, es decir, ha subido el 100%, ¿no? 7 menores de 15 años, han sido 7 chicos y 7 chicas. En la encuesta anterior eran 5 y 2, y ahí se ha volado un poco, ¿no? En fin, es la principal causa de muerte de muerte no natural, ¿no? entre las personas de mediana edad, y son unos datos realmente apabullantes, ¿no? Sorprende mucho que, por ejemplo, en relación a otro problema importante, no tengo aquí los datos, pero bueno, a otro problema importante como eran los accidentes de tráfico, en los últimos años ha bajado la incidencia muchísimo de muertes por accidentes de tráfico. Incluso también se mantiene y baja la de violencia de género, porque hay políticas públicas que implican una inversión, implican una perspectiva que va más allá de un problema concreto de salud. Se ven como problemas sociales, como problemas de salud comunitaria, no como problemas de salud mental, ¿no? Y cuando se tiene ese enfoque, pues se ha conseguido bajar la cifra muchísimo. Eso implica una planificación, una inversión, es algo que, bueno, que dicen que se está haciendo ahora, pero que realmente aún no se ha hecho. Bueno, la verdad que algo lo que no me atrevo a entrar mucho porque no soy especialista en eso, ¿no? Lo que sí, bajo mi punto de vista personal, por un lado está el tema del estigma, es decir, y de la dificultad que cuesta hablar de los problemas personales, ¿vale?
Luego es cierto que durante muchos años, y la prensa ha tenido un pacto de silencio porque se pensaba que hablar del suicidio, y esto es uno de los mitos, hablar del suicidio, provocaba un efecto, lo que se llama el efecto Werther, ¿no? El efecto, como un efecto contagio, es decir, cuando se oye hablar, pues se provoca como un ejemplo, como un modelo y puede provocar que lleve a otras personas a hacerlo, ¿no? Y durante muchos años, yo creo que los libros de estilo y las políticas de los medios de comunicación ha sido no hablar. Se ha comprobado que el problema no está en no hablar, en hablar o no hablar, sino en cómo se habla. Entonces, se ha comprobado que igual que puede tener ese efecto, que es cierto que puede tener ese efecto, si se habla de la manera adecuada, se produce el efecto contrario, ¿vale? El efecto papageno, ¿no? Que quiere decir que cuando se visualiza de la manera adecuada, pues se puede proteger, se puede dar esperanza y puede ser un factor de protección. Y luego, en cuanto a las cuestiones políticas, bueno, pues parece ser que son cuestiones que se consiguen a largo plazo. Esto implica invertir en educación muchísimo, invertir en salud comunitaria, en cuestiones sociales, en salud mental, pero claro, los resultados van más allá de 4 años, que es lo que suelen durar la legislatura. Entonces no hay un resultado y tampoco ha sido hasta una demanda que la gente realmente saliera a la calle a reclamar, aunque a todos le podía preocupar, ¿no? Y quizás eso son algunas de las cosas que han afectado, pero bueno, ya digo, yo más allá de las cosas de que me ocupo no me atrevo a hablar mucho, ¿no? Pero bueno, son varios, ¿no? Pero vamos a resaltar varios. El primero yo creo que podemos señalar el que has dicho, que está asociado a suicidio a enfermedad mental. Existe ese binomio entre suicidio y enfermedad mental y se piensa que solamente son las personas con problemas de salud mental grave las que al final acaban suicidándose. Eso es totalmente falso. Es cierto que la enfermedad mental es uno de los factores de riesgo más importantes, pero no porque el suicidio sea un síntoma o una consecuencia de la enfermedad mental, sino porque la enfermedad mental, algunas enfermedades mentales, y sobre todo las más complicadas, aglutinan muchos de los factores de riesgo que están implicados en que una persona quiera morirse y llegue a intentarlo y a conseguirlo, ¿no? Es decir, personas con enfermedad mental grave no ocurren porque de la noche a la mañana algo se te vaya, hablando coge muy coloquial, de la cabeza, o suelen estar asociados a situaciones traumáticas de vida muy importantes, a situaciones de discriminación, situaciones algunas veces de pobreza, situaciones de mucho sufrimiento, ¿vale? Que el sufrimiento mantenido provoca esas llamadas enfermedades mentales, son enfermedades entre comillas, ¿no? Entonces, claro que muchas personas con enfermedad mental lo intentan, pero no porque sea el resultado de la enfermedad mental, sino porque como consecuencia de ese sufrimiento se tiene una enfermedad mental, se tiene ganas de no seguir viviendo, se sufre ansiedad, etcétera, etcétera. Entonces, el suicidio es una cuestión multicausal, ¿vale? Es una expresión vital muy compleja de sufrimiento. No se puede reducir el suicidio a un trastorno psicopatológico en absoluto. Un trastorno mental, un trastorno psicológico grave o no grave, no es condición ni necesaria ni suficiente para que una persona llegue a suicidarse, y especialmente el sufrimiento es un drama personal y social muy importante. Tenemos que tener cuidado en entender el suicidio como una mera expresión de una enfermedad mental, porque entonces nos quedamos ahí y no vamos más allá, ¿vale? Ortega decía una frase que me gusta mucho, que es algo así como que los síntomas no nos dejan ver el sufrimiento. Si nos quedamos en ver el suicidio como un síntoma de una enfermedad mental, no vamos más allá a hablar con la persona, a entenderla y ver, y analizar y apoyar en el sufrimiento y el dolor que tiene. Entonces hay que quitarnos ese estigma. Tanto las personas que no lo sufrimos como las personas que están sufriendo, pensar que si eso le ocurre es porque son erróneas, débiles, flojas. Esto no hago ni de débiles, ni de valientes, ni de héroes, ni de cobardes, ni de enfermos. Esto es una cuestión muy humana que bajo determinadas condiciones de sufrimiento, dolor, etcétera, etcétera, pues puede ocurrir. Uno de los mitos era que la persona que lo va a hacer no lo dice, ¿no? Esa es una de las cosas. También se ha comprobado que eso no es así y hay que tener mucho cuidado porque hay que tomar en serio siempre cualquier ideación o intento suicida, ¿vale? O intento o comunicación de deseo suicida, ¿vale? Eso es otro mito muy arraigado, pero se ha comprobado que no es así, que detrás de esas expresiones suele haber situaciones complicadas y que vamos a suponer que en algunos casos sea una llamada de atención, ¿vale? Hay que preguntarse, bueno, si está llamando la atención, ¿será que necesita llamar la atención por algo, ¿no?
y que de cara a los demás esté más o menos justificado, no nos interesa la vida de esa persona, y que algunas veces incluso sin llegar a querer suicidarse uno puede llegar a una situación de no retorno, y en ese que era un intento que no hemos hecho caso, que yo no quería, pero y al final, es decir, que hay que tener mucho cuidado con eso. De entrada, eso es como mito, no es cierto, y es mejor no enredarnos en ese pensamiento porque va a limitar nuestra capacidad de ayuda y de apoyo. Luego también hay otro mito, que es que parece que preguntarle a una persona que se quiere suicidar, que va a incitar, que hablar sobre el tema va a incitarlo. Eso también tenemos que quitarnos de la cabeza esa idea, porque se ha comprobado que se ha demostrado que preguntar y hablar con una persona de eso que le ocurre y interesarse por eso no solamente no va a provocar que se suicide, sino que es un factor de protección, es decir, ayudar a que descargue, a que pueda hablar, a que eso sea público con la persona, público pero íntimo, con la persona que lo comente, ayuda a prevenirlo, ¿vale? Entonces, no tengamos miedo si estamos observando que alguien está especialmente triste, que vemos pistas, de decirle, oye, ¿te pasa algo? ¿Alguna vez has pensado en...? Porque algunas veces cuando te lo dicen, que le cuesta mucho trabajo decirlo, hacen... ya lo he dicho, ¿no? Y eso es un factor importante. Luego, otro de los mitos también es que la persona que está relacionada con lo que has dicho, que se quiere suicidar, no lo dice. Bueno, eso no es así. Se ha visto que 1 de cada 5 personas que se han suicidado, ese mismo día estuvieron consultando con el médico de cabecera. Es decir, que la gente sí que lo cuenta, algunos a lo mejor no, ¿vale? Pero también es otro de los mitos que tenemos que intentar cambiar, ¿no? Y trabajar sobre eso. Hago un pequeño parón en relación a lo que ha dicho antes del trabajo que nos cuesta ir al psicólogo, ¿no? Es cierto, y también quiero señalar que parece que está habiendo un efecto rebote, un efecto en el que ahora todos parece que necesitamos ir al psicólogo o ir al psiquiatra. Yo no sé de qué manera parece ahora que estamos dando el mensaje de que toda la población necesita ayuda psicológica, y eso, que algunas veces somos los propios psicólogos y psiquiatras los que lo promovemos, no solamente creo que es un error, sino que no es conveniente y puede ser peligroso. Pero bueno, estamos hablando de un punto de vista de salud mental más amplio. En relación al suicidio, que ahí evidentemente sí son motivos de peso para hacerlo, hay que tener en cuenta que no ocurre en una situación aislada, y esto engancha con lo que acabo de decir. Es decir, que no todos necesitamos ir al psicólogo cuando estamos mal, no quiere decir que no estemos mal y no necesitamos apoyo, pero hace falta un enfoque más social y entender que la gente acaba teniendo problemas psicológicos porque tiene situaciones de la vida complicadas. Y por eso el apoyo entre las personas, los grupos de ayuda mutuos, el asociacionismo, por supuesto el apoyo de las administraciones. Muchas veces puede ser mucho más útil para una población que un ayuntamiento se ocupe de gestionar bien apoyos sociales para personas mayores, que son personas de riesgo en grupos suicidas, personas que están solas, personas con discapacidad, adolescentes. Hacer actividades que fomente la participación, que fomente el descubrimiento, que fomente la actividad física, puede ayudar mucho eso más a prevenir problemas de enfermedad mental y suicidio, que contratar 2 psicólogos más, lo cual no quiere decir que no haga falta muchos más psicólogos y psiquiatras, ¿vale? Pero esto es como, es decir, se ha logrado bajar en los accidentes de tráfico, no poniendo un profesor de autoescuela al lado de cada profesional, sino mejorando carreteras, mejorando la educación vial, mejorando la educación de la gente, cambiando las leyes, ¿vale? Entonces, todo eso es también muy importante, y aunque nos vamos a centrar aquí, ¿qué hay que hacer de la salud mental? Tenemos que exigir también desde las administraciones que se apoye ese tipo de cosas, porque si no, es como si queremos que haya más médicos en urgencias para que atiendan a los que se han accidentado de tráfico, ¿vale? Se van a morir menos cuando haya urgencias, pero la clave está en que haya menos accidentes de tráfico. Por hacer un análisis así muy básico de factores muy importantes que afectan en la conducta suicida, hay 3 variables muy importantes, ¿vale? Que son el sufrimiento, la desesperanza y la conexión y los vínculos. Cuento 2 cosas de cada una. El factor principal que siempre existe cuando hay un intento de suicidio es el sufrimiento físico, personas con enfermedades degenerativas que cursan con dolor crónico y que miran hacia adelante y ven que no va a cesar eso nunca, ¿vale? El sufrimiento social, el sufrimiento por traumas vividos, personas que han, en este sentido, por ejemplo, personas que han sufrido bullying importante, abusos sexuales en la infancia, etcétera, 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 víctimas de guerra, de violencia, son personas que tienen un factor de riesgo muy importante para desarrollar, claro, algunas enfermedades mentales, pero claro, por supuesto también un dolor físico-emocional, una psicalgia que se llama, ¿no? que nos aboca a eso, a decir, no quiero seguir sufriendo más.
Pero eso solo no es suficiente, mucha gente que sufre, pero sigue adelante. Aquí se suma el segundo factor, que es la desesperanza, es decir, el sentirte la desesperanza y la indefensión. Es decir, he intentado luchar contra esto, he intentado salir, he intentado buscar ayuda y no me han ayudado, me encuentro solo, no han sabido ayudarme, no encuentro recursos o lo han intentado todo y no hay ninguna solución. Entonces se produce una situación de mirar hacia el futuro, de decir, si esto va a seguir siempre así, yo no puedo seguir sufriendo de esta manera. Nadie que se suicida quiere morirse, lo que no quiere es sufrir como está sufriendo. Hay un ejemplo muy gráfico y bueno, podemos imaginar una persona que esté en lo alto de un rascacielos, en la planta 120, y hay un incendio que va subiendo, llega a su planta, llega a su apartamento, entra en su habitación, se esconde en la última habitación y cuando ya está entrando a la habitación se está quemando, hay una ventana y salta por él al vacío. No quería suicidarse, lo que no quería era quemarse, ¿no? Creo que es muy gráfico de ese dolor y no encontrar refugio, ¿vale? Entonces, esa sería la desesperanza. Hay también un experimento muy llamativo para ver hasta qué punto la desesperanza es un factor importante para decir, bueno, ya no puedo más, ¿no? Este es un experimento que hicieron con una cobaya, con una rata. La metieron dentro de una piscina, un espacio con agua del que no podía salir, y la dejaron nadar hasta a ver cuánto tiempo aguantaba hasta que se ahogaba. Y a los 20 minutos se ahogó. Ellos, los experimentadores, sabían que las ratas son muy buenas nadadoras y que no se ahogaba por cansancio, era porque abandonaba porque veía que ya no tenía salida. Con otra rata, antes de hacer eso, la metieron dentro de este sitio, pero le echaron un corcho. Y encontró el corcho, se subió encima del corcho y se salvó. Después de hacer esto, pasaron una hora y volvieron a poner la rata dentro de la misma situación. Y entonces la rata estuvo nadando y quería ver la diferencia con la rata anterior, cuánto tiempo era capaz de nadar. La rata anterior dijimos que había estado nadando 20 minutos. Esta rata estuvo nadando 80 horas. La única diferencia era que esta rata había tenido una experiencia previa en la que esperaba poder salvarse, es decir, tenía una esperanza de salvarse. Cuando las experiencias previas que tenemos, en lugar de indicarnos que hay cosas que nos pueden ayudar, nos indican que la vida no nos trae nada más que desgracia, alguna vez inesperada, enfermedades, pérdidas, y nadie te apoya, o incluso que en lugar de apoyarte va a hundirte más, pues se produce ese efecto de indefensión y de desesperanza, y es más fácil terminar por rendirse, por más resistencia que tengamos y por más buenos nadadores que seamos, ¿no? Entonces es importante muchas veces pensar que podemos ser nosotros los corchos en algunas situaciones y servir de apoyo, que por muy poquito que sea puede suponer otro buen rato nadando, intentando luchar, ¿no? Bueno, hemos dicho sufrimiento, la desesperanza y por último la conexión y los vínculos. Es decir, cuando se juntan estas dos cosas, cuando se junta el dolor, el sufrimiento y la desesperanza, es muy normal que aparezcan las reacciones suicidas, ¿vale? Que por otro lado es algo muy frecuente. Se han hecho estudios y, si no recuerdo mal, el 50% de la población general adulta en algún momento de su vida ha tenido ideaciones suicidas, va a pensar en la muerte y de una manera no ligera, ¿vale? Por supuesto, luego no todos lo hacen. A lo que voy es que es una respuesta muy humana el no querer sufrir, ¿vale? Claro, cuando se junta el sufrimiento y la desesperanza es muy probable, es muy lógico, muy congruente que aparezcan esos pensamientos, no como resultado de una mente enferma o de una persona débil, sino como resultado de ese sufrimiento. Claro, cuando se junta a eso la desconexión en el sentido de sentirte solo, no tener apoyo, no poder hablar con nadie, no tener nada, conexiones con la gente en cuanto a valores, o cuando una persona no tiene vínculo a la vida porque hay valores que le unen a la vida, pues bueno, yo estoy sufriendo pero tengo mi hijo que tengo que luchar por ello, o soy una persona que me vuelco ahora en las personas que han pasado por lo que yo, ayudarle y colaborar, y cuando nos faltan esos vínculos basados en los valores personales. Y en la conexión social se juntan esos tres elementos: sufrimiento, desesperanza y conexión y vínculo. Pues muy fácil que surjan, por supuesto, problemas psicológicos, enfermedades mentales, como queramos llamarlo, pero también estos impulsos a actividad suicida. Entonces, señales: personas que están sufriendo. Personas, por supuesto, algunas veces lo dicen directamente y lo expresan: es que ya no puedo más, es que me quiero morir. Otras veces indirectamente, algunas veces puede ser a base, en las redes sociales se dejan mensajes que no dan que pensar. Personas
que se desprenden de cosas que han sido muy importantes para ellos, ¿no? Pues te dejo mis libros a ti, o te dejo mi balón, para decir, desprenderse de cosas como que parece que estamos despidiéndonos, ¿no? Eso son señales como muy de alarma. Pero ya digo, una situación de sufrimiento, una persona que ha tenido muchos palos, por decirlo así, en la vida, que lleva la desesperanza y que se siente sola, tenemos que tener cuidado, estar pendientes y ayudarle a que se acerque a buscar ayuda. Ya. Bueno, siempre, por supuesto, hay que buscar ayuda muchas veces a lo más inmediato que tenga, ¿vale? Yo voy a partir de la familia y las amistades. Acercarte a ellos, hablarle, decirle que que estás mal, porque algunas veces no tienen la fuerza o no saben ni por dónde empezar a buscar ayuda. Eso no es fácil. Desde un punto de vista más profesional, pues por supuesto en atención primaria, el médico de cabecera, la enfermera referente, puede ser muchas veces lo más accesible porque tengas confianza y porque es algo que tienes más a mano y porque abren todos los días y porque hay urgencias, las urgencias hospitalarias también. Y luego también, bueno, pues existen el teléfono 024, que sabéis que existe hace poco, y también los teléfonos de la esperanza y los teléfonos de ayuda al suicidio. Se puede llamar también al 091, se puede llamar también a Salud Responde, es decir, cualquier teléfono relacionado con la salud que tiene una organización así fuerte, general, como una urgencia, como estos teléfonos y tal, pues rápidamente van o deben de saber cómo orientarnos. En cuanto al área sanitaria norte, aquí en nuestro equipo de salud mental, desde hace más de un año, hemos puesto en funcionamiento un protocolo para la prevención y la ayuda a las personas con ideación suicida y con intento de conducta suicida, en el que nos coordinamos con primaria y con urgencia. Entonces ellos nos derivan cuando ellos detectan que hay, por supuesto, cuando entra algún intento en la urgencia hospitalaria, nosotros vamos a valorarlo, y cuando hay alguna ideación suicida que ya sospechan que puede ser de más gravedad o que quieren que valoremos, desde la atención primaria nos los derivan. El protocolo consiste en que cuando viene algo así nos comprometemos en que en 7 días tenemos que ver, además de la valoración que hacemos en urgencia, en 7 días se le da cita con un profesional, con un psiquiatra o con un psicólogo en nuestra unidad, y se valora, bueno, pues es muy difícil valorar el riesgo, ¿vale? Pero bueno, se valora en ese momento la situación de riesgo, los factores de apoyo, se procura hacer un plan de seguridad en el que se procura implicar a la familia y y digamos que está dentro de ese protocolo, que implica un seguimiento más cercano, si hace falta algunas veces, bueno, con las visitas al centro que hagan falta, algunas veces con visitas domiciliarias, y siempre con un seguimiento telefónico que prácticamente es semanal. Entonces estamos pendientes por si tenemos que ir más, ¿vale? Entonces, en líneas muy generales eso. Además se complementa con formación que estamos haciendo este año. Lo hemos planteado a centros de las poblaciones de Pozo Blanco y del área. Hemos hecho formación con todos los orientadores, hemos hecho además formación con los colegios que lo han solicitado, porque se lo presentamos a todos y algunos lo solicitaron, formación con los profesores que han querido de esos colegios y con algunas aulas. Nos decían, bueno, pues queremos que lo hagáis con segundo B, con segundo... Y entonces hablamos con ellos sobre temas de salud mental, como el tema de la anorexia, de las autolesiones y del suicidio. Este ha sido el primer año que lo hemos hecho, y este año pues creemos que volveremos a hacerlo porque el resultado ha sido bastante positivo. Yo voy a señalar 4 cositas, ¿no? Por un lado, tomarnos en serio la situación y mantener la calma, ¿vale? Y no evitar decir, oye, esto se va a sentir incómodo, o lo primero que te siente incómodo eres tú y no sabes cómo manejar. Entonces mantener la calma, y antes que intentar confrontarlo y convencerlo de que no tiene sentido hacerlo, de que tiene motivos para luchar, de que antes de eso lo que hay que hacer es escucharlo. Es el momento de escuchar, es el momento de ayudar al desahogo emocional y no tanto de intentar convencerlo, porque en ese momento las razones que le demos seguramente ya la ha pensado y le va a servir de poco y se va a sentir incomprendido, va a decir, bueno, entonces si todo lo que dice es verdad y yo aún así no soy capaz de sentir otra cosa, es que no soy suficientemente claro, soy inválido, no soy capaz de pensar otra cosa, el problema está en mí. Entonces el momento de eso, de tomarlo en serio, de estar a su lado, simplemente con estar ya no es poco. Tomar en serio la situación, antes de confrontarlo, ya hemos dicho, procurar ese desahogo, validar ese malestar, validar no es decirle muy bien, es decirle, oye, seguro que eso te ocurre porque hay un sufrimiento. Entonces, en función del sufrimiento, de lo que me has contado que te pasó de pequeño, del bullying que te ocurrió, de lo que ocurre ahora en tu casa, lo que pasa con tus padres, de esta pérdida, en función de eso es congruente que para ti sea vivir. No eres un bicho raro, no eres un loco, no estás volviendo loco, no, estás sufriendo y está muy bien que me lo digas. ¿Te puedo ayudar de alguna manera? ¿Te parece que te ayude a ir a algún sitio? ¿Vale? Entonces, por un lado, ya he dicho, estar, no confrontar, no alarmarse, no avergonzar,
no dar razones, no dar razones que suponemos nosotros que van a ayudar. Piensa en tu padre, piensa en tu madre, piensa en que, porque a no ser que tú lo conozcas muy bien, tú no sabes si es su padre el que está abusando de él o de ella. Y dices que piensa en mi padre, claro, pienso y cuando vaya a mi casa termino con todo esto. Entonces, no tenemos que precipitarnos con eso, no ponernos nosotros ni otras personas como ejemplo. Y a mí me pasó, hay que tener cuidado con eso porque parece que estamos diciendo yo fui capaz y tú mira cómo estás, ¿no? En ocasiones a lo mejor a alguna gente le puede ayudar, pero como no sabemos si a ese perfil de personas, a esa persona le va a ayudar o no, mejor ser cauto y escuchar, ya digo, validar no es reforzar, sino decirle ese sentimiento, ese pensamiento tiene sentido dentro de tu historia y aquí estoy yo para ayudarte, ¿vale? Tomar acciones en el sentido de decir, bueno, tenemos que buscar ayuda, ¿vale? Prométeme que no se va a decir a nadie, no te lo puedo prometer, yo voy a estar a tu lado y lo que haga lo voy a hacer contigo, pero es mejor perder una amistad antes que perder un amigo, ¿vale? Y si tenemos que tomar acción, aunque él no quiera, porque vemos el riesgo muy inminente y tener que decírselo al padre de este adolescente que no lo ha dicho, de este amigo, a su pareja, pues tenemos que actuar y si existe un riesgo alto en ese momento, no abandonarlo, que estar con él hasta que se tranquilice o hasta que venga alguien y ya pueda, ¿vale? Eso como cosas muy generales. También muy importante qué no hacer, ¿vale? Bueno, ya hemos dicho algunas cosas de qué no hacer, ¿no? El tema de culpabilizar, el tema de dejar solo a la persona, el tema de dar razones que no imaginamos, que algunas veces es muy complicado también qué hacer con los supervivientes, es decir, con los padres, con los hermanos, con los amigos, ¿vale? Su situación es muy difícil, muy incómoda y algunas veces salir en la calle, porque claro, cuando pasan a alguien a su lado no saben si es mejor hablar, no hablar, ignorarlo, ¿vale? Muchas veces simplemente, si no sabemos qué decir, es mejor acercarse y decir, mira, no sé qué decirte, pero quiero que sepas que estoy aquí, pero no hacer ningunos comentarios, simplemente con eso, y respetar sus decisiones, y no hacer misa por su hijo, ni siquiera decirle a ellos, es que a lo mejor no tienen ganas de que le hagan una misa, de ir allí, se sienten obligados a tener que ir. Hay que ser muy respetuosos y ser muy cautos, porque aunque lo hagamos con toda la buena fe del mundo, podemos estar revictimizando y agrandando en ese dolor, ¿no? Entonces, ser muy respetuosos con todo eso. Y bueno, yo quizás ya así un poco para cerrar y como conclusiones, pues decir que recordamos algunas cosas, que el suicidio es un problema complejo y no es solamente la consecuencia y su causa no es simplemente una enfermedad mental, es un problema multicausal y con un componente vital y social muy importante. No es una cuestión de cobardes, no es de valientes, no es de débiles, ¿vale? No es de egoístas, es de personas que están sufriendo. El sufrimiento, los abusos, el acoso, el maltrato son muy importantes. Ahí hay mucho en lo que podemos hacer para prevenir, es decir, la prevención en los colegios, evitando que haya bullying, para prevenir algunos problemas de personalidad en el futuro e intentos de suicidio, es muy importante, muchísimo más de lo que nos pensamos. Y ahí hay mucho que podemos hacer, es decir, enseñarle a nuestros niños, a nuestros jóvenes y a nosotros mismos a ser sensibles, a estar pendientes a los demás, a dejar de mirarnos el ombligo y mirar qué necesitan los demás y apoyar. Eso va a ser bueno para ellos, pero también para uno mismo, eso va a ser bueno, ¿vale? Por lo menos de la gente que está cercana. Eso conecta con el problema que decíamos antes de la conexión, de tener conexiones con la gente, de participar en lo social, de participar en lo comunitario, de la ayuda voluntaria, ¿vale? Todo ese tipo de cosas. Algunas drogas, entre ellas la más peligrosa para esto es el alcohol, hay que tener también mucho cuidado. Decirle a las personas que cuando le ocurre eso no son las únicas, que no están solas, que hay gente que ha pasado por eso y que cuando la gente hace un pacto con la vida y se da una oportunidad suele funcionar. Había un puente, creo que era el puente del Golden Gate, donde se estiraba mucha gente antes de hacer una plataforma que impedía que cayeran, y entonces con todas las personas que conseguían rescatar hicieron un seguimiento de 20 y tantos años y vieron que todas las personas que en ese momento no se suicidaron 20 y tantos años después, no sé si era el 70, el 80, es decir, un porcentaje altísimo de personas seguían viviendo y estaban contentas con su vida. Es decir, si en ese momento toman la solución definitiva para un problema temporal, que es el suicidarte, no hubieran sido capaces de hacer la vida que después hicieron, de la que estaban satisfechos. Entonces decirle a la gente, oye, que en ese momento se ve todo muy negro, pero que cuando la gente ha superado eso ha sido capaz de hacer. Entonces, bueno, también darle ese mensaje, ¿no? Y decirle que pregunten, que busquen ayuda con gente de confianza, que hablen y bueno, intentar cuidarse y cuidar a los demás. Es básico para la salud mental y por supuesto para esto también.